Todavía puedo sentir el sabor amargo del café que tomaba cuando escuché las palabras que lo cambiaron todo. Era una tarde de mayo. El sol entraba por las ventanas de mi apartamento en Palermo, aquel mismo apartamento que compré trabajando durante 30 años, ahorrando cada centavo, sacrificando vacaciones y sueños. El café estaba por la mitad cuando Esteban, mi único hijo, apareció con su esposa Luciana y aquella carpeta de documentos. Recuerdo su sonrisa, no una sonrisa de afecto, sino aquel tipo de sonrisa que precede a una victoria calculada. «Mamá, traje los papeles de la escritura para que firmes», dijo, depositándolos en la mesa central como si fueran simples papeles sin importancia. Pero los dos sabíamos lo que significaban. Era mi apartamento, mi seguridad, todo lo que construí siendo transferido a su nombre. «Es por tu protección», repetía desde hacía meses. «A tu edad es mejor tener todo organizado». A mi edad. Como si 68 años significara incapacidad, como si las arrugas en mi rostro borraran décadas de experiencia e inteligencia. Mientras firmaba cada página, percibí la mirada ansiosa de Luciana, observando cada movimiento de mi pluma como un halcón. El reloj de pared parecía latir más fuerte aquella tarde, cada tic-tac marcando el fin de una era de mi vida. El apartamento donde criamos a Esteban, donde celebramos cada uno de sus logros, donde lo consolé después de cada decepción. Estas paredes guardan el eco de sus primeros pasos, de sus risas infantiles, de aquellas noches interminables cuando tenía fiebre y yo velaba sus sueños sin descanso. Este hogar que construí con el sudor de mi frente, dando clases particulares los fines de semana, sacrificando pequeños lujos, postergando mis propios sueños. Luciana se mantenía ligeramente apartada, fingiendo admirar los cuadros de la pared, como si nunca los hubiera visto antes. Su perfume caro inundaba la sala, un aroma invasivo que parecía querer borrar mi presencia de mi propio hogar. La conocí hace 8 años, cuando Esteban la presentó como su novia. Desde el principio hubo algo en ella que me inquietaba, una frialdad calculadora detrás de su sonrisa perfecta. Con el tiempo, las visitas de Esteban se volvieron más espaciadas, nuestras conversaciones más superficiales, como si estuviera hablando con un extraño que casualmente se parecía a mi hijo. «¿Estás segura de que entiendes lo que estás firmando, mamá?», preguntó Esteban con un tono condescendiente que nunca antes había usado conmigo. «Es un trámite simple. La propiedad pasa a mi nombre, pero tú mantienes el derecho de vivir aquí». Asentí sin decir palabra, fingiendo una docilidad que nunca fue parte de mi carácter. Durante 40 años, trabajé como investigadora especializada en fraudes financieros para la Dirección Nacional de Inteligencia, una carrera que mantuve en secreto incluso para mi propio hijo, quien creció convencido de que su madre era simplemente una profesora de literatura en la Universidad de Buenos Aires. Era mejor así, más seguro para todos. En mi profesión, aprendí a leer microexpresiones, esos gestos involuntarios que duran una fracción de segundo, pero revelan las verdaderas intenciones de una persona. Vi en el rostro de Esteban algo que nunca pensé que vería, el destello inconfundible del engaño. Mi hijo me estaba mintiendo, no solo con palabras, sino con cada fibra de su ser. Desde la muerte de Alberto, mi esposo, hace 5 años, noté cambios sutiles en el comportamiento de Esteban. Visitas que siempre tenían un propósito financiero, preguntas constantes sobre mis ahorros, sugerencias cada vez más insistentes de que vendiera el apartamento para simplificar mi vida. Como investigadora, estas señales encendieron alarmas en mi mente. Como madre, mi corazón se resistía a aceptar lo que mi instinto ya sabía. Firmé la última página y entregué los documentos a Esteban. Fue entonces cuando ocurrió. Como si un interruptor hubiera sido accionado, la máscara cayó. Guardó los papeles en la carpeta, se levantó y, con una mirada que jamás olvidaré, dijo aquellas palabras que aún resuenan en mi mente durante noches de insomnio. «Ahora sal de mi vida, vieja. No te necesito». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luciana no mostró sorpresa, solo una leve sonrisa de complicidad, confirmando que era cómplice. Quedó claro que aquello no era un impulso, sino algo planeado, discutido entre ellos, esperado por mucho tiempo. Mi propio hijo, aquel que acuné en noches de fiebre, para quien pagué la mejor educación posible,
a quien di todo lo que una madre podría dar, me descartaba como un objeto sin utilidad. Esteban, comencé a decir, pero él ya caminaba hacia la puerta. No había remordimiento en sus ojos, solo impaciencia. El apartamento ahora es mío. Tienes una semana para irte, completó, como si estuviera Peruste hablando con una extraña. Puedes ir a esa casa en Villa Urquiza. Es más que suficiente para ti. La casa en Villa Urquiza, una pequeña propiedad que heredé de mis padres, donde guardaba algunos recuerdos y cajas antiguas. Para él, el lugar perfecto para esconder a una madre anciana, lejos de los ojos de la sociedad que frecuentaba. Cuando la puerta se cerró dejándome sola en la sala, no lloré. Algo dentro de mí ya esperaba esto. En los últimos años percibí las pequeñas señales, las visitas cada vez más raras, siempre con algún interés financiero, las llamadas cortas en los días festivos, la manera en que Esteban revisaba mis documentos cuando pensaba que no estaba mirando. Me levanté lentamente, caminé hasta la ventana y observé la majestuosa vista de Palermo que pronto dejaría de ser mía. Los árboles de la plaza se mecían suavemente con la brisa de la tarde, ajenos al drama que acababa de desarrollarse en mi sala. Tantos recuerdos en estas calles. Esteban aprendiendo a andar en bicicleta, nuestros paseos dominicales, las heladerías que visitábamos después de sus partidos de fútbol infantil. Lo que Esteban no sabía es que yo ya tenía un plan. 6 meses antes, cuando noté documentos extraños llegando a mi nombre, cuentas bancarias que nunca abrí, comencé a investigar discretamente. Como profesional que fui, sabía exactamente qué buscar. Cámaras discretas instaladas en el apartamento revelaron a Esteban copiando mis documentos personales, usando mi DNI para operaciones que desconocía. Aquella noche, después de su partida, tomé el teléfono y llamé a Gustavo Montero, mi antiguo colega de trabajo y vecino del edificio. Hizo exactamente lo que predijimos. Dije, con una calma que sorprendería a Esteban si pudiera escucharme. Activa el plan. En los días siguientes, fingí estar devastada. Comencé a empacar algunas cosas como si realmente estuviera preparándome para dejar el apartamento. Esteban apareció solo una vez, con un camión de mudanza, para llevar los muebles que quería para su casa. Los mejores, naturalmente. No dijo una palabra más allá de lo necesario. Luciana ni siquiera se molestó en aparecer. Valeria, mi nieta de 15 años, vino a visitarme a escondidas de sus padres. Abuela, no entiendo por qué papá está haciendo esto, dijo, con lágrimas en los ojos. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo frágil temblando. Algunas personas solo entienden el valor de algo cuando lo pierden, querida. Pero no te preocupes por mí. La abuela sabe cuidarse mejor de lo que imaginan. En la víspera del día en que debería dejar el apartamento, recibí la visita de la doctora Pilar Ordóñez. Para el mundo, ella era solo mi abogada. En realidad, era una antigua colega de la Dirección Nacional de Inteligencia, con quien trabajé en decenas de operaciones contra fraudes financieros. Revisamos cada detalle de nuestro plan mientras tomábamos té en la terraza, observando el atardecer sobre Palermo, que pronto Esteban creería que era suyo por derecho. «Está todo listo, Carmela», confirmó Pilar mostrándome documentos en su tablet. «La trampa está montada. Ahora solo hay que esperar a que caiga». «¿Cuánto tiempo?», pregunté sirviendo más té. 6 meses como máximo. Estamos monitoreando todas las cuentas, todas las transacciones. Cada paso en falso está siendo registrado. El fiscal federal ya está involucrado. Aquella noche, dormí en el apartamento por última vez, o eso pensaba Esteban. Miré cada rincón, cada memoria impresa en las paredes, el lugar donde Esteban dio sus primeros pasos, el rincón de la sala donde celebramos su ingreso a la universidad, la cocina donde preparé tantos almuerzos de domingo que se volvieron cada vez más raros con el paso de los años. La mañana siguiente salí con apenas 2 maletas. Dejé las llaves con el portero, como Esteban había instruido. «Doña Carmela, es una pena que se vaya», dijo don José, el portero que me conocía desde hacía 2 décadas. «La vamos a extrañar». «No se preocupe, don José. A veces necesitamos dar un paso atrás para luego dar 2 hacia adelante». Él no entendió lo que quise decir, pero sonrió amablemente. Tomé un taxi, no hacia Villa Urquiza como Esteban esperaba, sino hacia Puerto Madero, donde mi verdadera residencia estaba. Un apartamento confortable que compré secretamente años antes, previendo que este día podría llegar. Allí
Monté lo que llamábamos en la inteligencia sala de operaciones, computadoras, documentos, pruebas siendo recolectadas diariamente. Durante los próximos meses, Esteban no hizo ningún esfuerzo para saber cómo estaba, ni una llamada, ni un mensaje, como si simplemente hubiera dejado de existir. Lo que él no sabía es que cada movimiento suyo estaba siendo monitoreado, cada operación financiera rastreada, cada encuentro con sus cómplices grabado. Y mientras los días pasaban, yo recibía informes constantes del equipo que montamos. Descubrimos que el esquema era mucho mayor de lo que imaginábamos inicialmente. Esteban no estaba usando solo mi nombre y DNI para algunas transacciones dudosas. Él comandaba una red de fraudes inmobiliarios que lesionaba principalmente a personas ancianas. Decenas de historias como la mía, de hijos tomando propiedades de padres ancianos, muchas veces con consecuencias mucho peores. Aquello dejó de ser solo sobre mí, se convirtió en una misión. Cada nuevo documento que llegaba a mis manos fortalecía mi resolución. Esto no es venganza, repetía a Gustavo, cuando él se preocupaba con mi involucramiento emocional en el caso. Es justicia. Todavía puedo sentir el sabor amargo del café que tomaba cuando escuché las palabras que lo cambiaron todo. Era una tarde de mayo. El sol entraba por las ventanas de mi apartamento en Palermo, aquel mismo apartamento que compré trabajando durante 30 años, ahorrando cada centavo, sacrificando vacaciones y sueños. El café estaba por la mitad cuando Esteban, mi único hijo, apareció con su esposa Luciana y aquella carpeta de documentos. Recuerdo su sonrisa, no una sonrisa de afecto, sino aquel tipo de sonrisa que precede a una victoria calculada. «Mamá, traje los papeles de la escritura para que firmes», dijo, depositándolos en la mesa central como si fueran simples papeles sin importancia. Pero los dos sabíamos lo que significaban. Era mi apartamento, mi seguridad, todo lo que construí siendo transferido a su nombre. «Es por tu protección», repetía desde hacía meses. «A tu edad es mejor tener todo organizado». A mi edad, como si 68 años significara incapacidad, como si las arrugas en mi rostro borraran décadas de experiencia e inteligencia. Mientras firmaba cada página, percibí la mirada ansiosa de Luciana, observando cada movimiento de mi pluma como un halcón. El reloj de pared parecía latir más fuerte aquella tarde, cada tic-tac marcando el fin de una era de mi vida. El apartamento donde criamos a Esteban, donde celebramos cada uno de sus logros, donde lo consolé después de cada decepción. Estas paredes guardan el eco de sus primeros pasos, de sus risas infantiles, de aquellas noches interminables cuando tenía fiebre y yo velaba sus sueños sin descanso. Este hogar que construí con el sudor de mi frente, dando clases particulares los fines de semana, sacrificando pequeños lujos, postergando mis propios sueños. Luciana se mantenía ligeramente apartada, fingiendo admirar los cuadros de la pared como si nunca los hubiera visto antes. Su perfume caro inundaba la sala, un aroma invasivo que parecía querer borrar mi presencia de mi propio hogar. La conocí hace 8 años, cuando Esteban la presentó como su novia. Desde el principio hubo algo en ella que me inquietaba, una frialdad calculadora detrás de su sonrisa perfecta. Con el tiempo, las visitas de Esteban se volvieron más espaciadas, nuestras conversaciones más superficiales, como si estuviera hablando con un extraño que casualmente se parecía a mi hijo. «¿Estás segura de que entiendes lo que estás firmando, mamá?», preguntó Esteban con un tono condescendiente que nunca antes había usado conmigo. «Es un trámite simple. La propiedad pasa a mi nombre, pero tú mantienes el derecho de vivir aquí», asentí sin decir palabra, fingiendo una docilidad que nunca fue parte de mi carácter. Durante 40 años trabajé como investigadora especializada en fraudes financieros para la Dirección Nacional de Inteligencia, una carrera que mantuve en secreto incluso para mi propio hijo, quien creció convencido de que su madre era simplemente una profesora de literatura en la Universidad de Buenos Aires. Era mejor así, más seguro para todos. En mi profesión, aprendí a leer microexpresiones, esos gestos involuntarios que duran una fracción de segundo, pero revelan las verdaderas intenciones de una persona. Vi en el rostro de Esteban algo que nunca pensé que vería, el destello inconfundible del engaño. Mi hijo me estaba mintiendo, no solo con palabras, sino con cada fibra de su ser.
Desde la muerte de Alberto, mi esposo, hace 5 años, noté cambios sutiles en el comportamiento de Esteban. Visitas que siempre tenían un propósito financiero, preguntas constantes sobre mis ahorros, sugerencias cada vez más insistentes de que vendiera el apartamento para simplificar mi vida. Como investigadora, estas señales encendieron alarmas en mi mente. Como madre, mi corazón se resistía a aceptar lo que mi instinto ya sabía. Firmé la última página y entregué los documentos a Esteban. Fue entonces cuando ocurrió. Como si un interruptor hubiera sido accionado, la máscara cayó. Guardó los papeles en la carpeta, se levantó y, con una mirada que jamás olvidaré, dijo aquellas palabras que aún resuenan en mi mente durante noches de insomnio. Ahora sal de mi vida, vieja. No te necesito. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luciana no mostró sorpresa, solo una leve sonrisa de complicidad, confirmando que era cómplice. Quedó claro que aquello no era un impulso, sino algo planeado, discutido entre ellos, esperado por mucho tiempo. Mi propio hijo, aquel que acuné en noches de fiebre, para quien pagué la mejor educación posible, a quien di todo lo que una madre podría dar, me descartaba como un objeto sin utilidad. Esteban, comencé a decir, pero él ya caminaba hacia la puerta. No había remordimiento en sus ojos, solo impaciencia. El apartamento ahora es mío. Tienes una semana para irte, completó, como si estuviera hablando con una extraña. Puedes ir a esa casa en Villa Urquiza. Es más que suficiente para ti. La casa en Villa Urquiza, una pequeña propiedad que heredé de mis padres, donde guardaba algunos recuerdos y cajas antiguas. Para él, el lugar perfecto para esconder a una madre anciana, lejos de los ojos de la sociedad que frecuentaba. Cuando la puerta se cerró dejándome sola en la sala, no lloré. Algo dentro de mí ya esperaba esto. En los últimos años, percibí las pequeñas señales, las visitas cada vez más raras, siempre con algún interés financiero, las llamadas cortas en los días festivos, la manera en que Esteban revisaba mis documentos cuando pensaba que no estaba mirando. Me levanté lentamente, caminé hasta la ventana y observé la majestuosa vista de Palermo que pronto dejaría de ser mía. Los árboles de la plaza se mecían suavemente con la brisa de la tarde, ajenos al drama que acababa de desarrollarse en mi sala. Tantos recuerdos en estas calles, Esteban aprendiendo a andar en bicicleta, nuestros paseos dominicales, las heladerías que visitábamos después de sus partidos de fútbol infantil. Lo que Esteban no sabía es que yo ya tenía un plan. 6 meses antes, cuando noté documentos extraños llegando a mi nombre, cuentas bancarias que nunca abrí, comencé a investigar discretamente. Como profesional que fui, sabía exactamente qué buscar. Cámaras discretas instaladas en el apartamento revelaron a Esteban copiando mis documentos personales, usando mi DNI para operaciones que desconocía. Aquella noche, después de su partida, tomé el teléfono y llamé a Gustavo Montero, mi antiguo colega de trabajo y vecino del edificio. Hizo exactamente lo que predijimos. Dije, con una calma que sorprendería a Esteban si pudiera escucharme. Activa el plan. En los días siguientes, fingí estar devastada. Comencé a empacar algunas cosas como si realmente estuviera preparándome para dejar el apartamento. Esteban apareció solo una vez, con un camión de mudanza, para llevar los muebles que quería para su casa. Los mejores, naturalmente. No dijo una palabra más allá de lo necesario. Luciana ni siquiera se molestó en aparecer. Valeria, mi nieta de 15 años, vino a visitarme a escondidas de sus padres. Abuela, no entiendo por qué papá está me haciendo esto, dijo, con lágrimas en los ojos. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo frágil temblando. Algunas personas solo entienden el valor de algo cuando lo pierden, querida. Pero no te preocupes por mí. La abuela sabe cuidarse mejor de lo que imaginan. En la víspera del día en que debería dejar el apartamento, recibí la visita de la doctora Pilar Ordóñez. Para el mundo, ella era solo mi abogada. En realidad, era una antigua colega de la Dirección Nacional de Inteligencia, con quien trabajé en decenas de operaciones contra fraudes financieros. Revisamos cada detalle de nuestro plan mientras tomábamos té en la terraza, observando el atardecer sobre Palermo que pronto Esteban creería que era suyo por derecho. «Está todo listo, Carmela», confirmó Pilar, mostrándome documentos en su tablet. «La trampa está montada. Ahora solo hay que esperar a que caiga». «¿Cuánto tiempo?», pregunté sirviendo más té.
6 meses como máximo. Estamos monitoreando todas las cuentas, todas las transacciones. Cada paso en falso está siendo registrado. El fiscal federal ya está involucrado. Aquella noche, dormí en el apartamento por última vez. O eso pensaba Esteban. Miré cada rincón, cada memoria impresa en las paredes. El lugar donde Esteban dio sus primeros pasos. El rincón de la sala donde celebramos su ingreso a la universidad. La cocina donde preparé tantos almuerzos de domingo que se volvieron cada vez más raros con el paso de los años. La mañana siguiente salí con apenas 2 maletas. Dejé las llaves con el portero, como Esteban había instruido. Doña Carmela, es una pena que se vaya, dijo don José, el portero que me conocía desde hacía 2 décadas. La vamos a extrañar. No se preocupe, don José. A veces necesitamos dar un paso atrás para luego dar 2 hacia adelante. Él no entendió lo que quise decir, pero sonrió amablemente. Tomé un taxi, no hacia Villa Urquiza como Esteban esperaba, sino hacia Puerto Madero, donde mi verdadera residencia estaba, un apartamento confortable que compré secretamente años antes, previendo que este día podría llegar. Allí, monté lo que llamábamos en la inteligencia sala de operaciones, computadoras, documentos, pruebas siendo recolectadas diariamente. Durante los próximos meses, Esteban no hizo ningún esfuerzo para saber cómo estaba, ni una llamada, ni un mensaje, como si simplemente hubiera dejado de existir. Lo que él no sabía es que cada movimiento suyo estaba siendo monitoreado, cada operación financiera rastreada, cada encuentro con sus cómplices grabado. Y mientras los días pasaban, yo recibía informes constantes del equipo que montamos. Descubrimos que el esquema era mucho mayor de lo que imaginábamos inicialmente. Esteban no estaba usando solo mi nombre y DNI para algunas transacciones dudosas. Él comandaba una red de fraudes inmobiliarios que lesionaba principalmente a personas ancianas. Decenas de historias como la mía, de hijos tomando propiedades de padres ancianos, muchas veces con consecuencias mucho peores. Aquello dejó de ser solo sobre mí, se convirtió en una misión. Cada nuevo documento que llegaba a mis manos fortalecía mi resolución. Esto no es venganza, repetía a Gustavo, cuando él se preocupaba con mi involucramiento emocional en el caso. Es justicia. Las primeras señales comenzaron sutilmente, como gotas de lluvia antes de una tormenta. Quizás debería haberlas percibido antes, pero el amor de madre tiene esa peculiaridad. Nos hace creer siempre en la mejor versión de nuestros hijos, incluso cuando la realidad muestra lo contrario. Recuerdo claramente la primera vez que noté algo verdaderamente extraño. Era un martes de otoño, de esos con cielo nublado que hacen que Buenos Aires parezca una ciudad diferente. El obelisco se perdía entre nubes bajas y el aroma a tierra mojada inundaba las calles. Esteban me había visitado el día anterior, algo raro desde que se casó con Luciana. La visita, como siempre en los últimos tiempos, tenía un propósito específico. Necesitaba que firmara un poder para resolver asuntos de la herencia de su padre. Firmé sin cuestionar mucho. Alberto había fallecido hacía 5 años y pensé que serían solo burocracias tardías. En la mañana siguiente, al organizar algunos documentos en el escritorio de caoba que heredé de mi abuela Elvira, percibí que mi chequera estaba en una posición diferente a la que siempre la dejaba. Puede parecer paranoia de una señora de 68 años, pero viejos hábitos de investigadora nunca mueren. Durante décadas trabajé observando patrones, detectando anomalías, percibiendo cuando algo estaba fuera de lugar. Esa chequera desplazada 1 centímetro fue como un hilo suelto en un tapiz perfecto. Tiré de él suavemente y el tejido de mentiras comenzó a desenredarse ante mis ojos. Comencé a prestar más atención. En las semanas siguientes recibí correspondencias extrañas, extractos de cuentas bancarias que nunca abrí, comunicaciones de inversiones que jamás hice, hasta una carta de una notaría en San Telmo mencionando una propiedad que supuestamente había comprado. El segundo indicio llegó una mañana de jueves. El cartero trajo un sobre del Banco Provincia dirigido a mí. Dentro, un agradecimiento por abrir una cuenta de inversión y una tarjeta de débito a mi nombre que yo nunca había solicitado. Llamé inmediatamente al número de atención al cliente. Señora Vázquez, según nuestros registros, usted autorizó a su hijo Esteban a realizar estas operaciones con el poder notarial que nos envió, explicó el ejecutivo de cuentas con tono monótono.
poder notarial?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Solo firmé uno recientemente. Tenemos registrados 3 poderes diferentes a nombre de su hijo, respondió el hombre. El más reciente con fecha de la semana pasada, pero hay otros 2 de hace varios meses. Esa noche no pude dormir. Las piezas comenzaban a encajar, formando un rompecabezas perturbador. Las visitas cada vez más raras de Esteban y Luciana, los almuerzos de domingo que solo ocurrían cuando necesitaban algo, las preguntas insistentes sobre mis inversiones, sobre el valor del apartamento en Palermo, sobre mi jubilación. Me estoy volviendo paranoica. Intenté convencerme mientras preparaba un té de manzanilla en la cocina silenciosa, pero otra voz, más fuerte, la voz de la investigadora que fui, susurraba: confía en tus instintos. Al día siguiente, hice algo que jamás imaginé que haría con mi propio hijo. Llamé a Gustavo Montero, mi mejor amigo y también ex colega de la Dirección Nacional de Inteligencia. Nos encontramos en el Café Las Violetas, en Almagro, un lugar discreto donde solíamos discutir casos décadas atrás. El local mantenía ese aire nostálgico, con sus vitrales Art Nouveau y mesas de mármol que parecían congeladas en el tiempo. Carmela, si tienes esa sospecha, necesitamos investigar, dijo Gustavo, después de escuchar mis preocupaciones, ajustándose los anteojos que resbalaban por su nariz aquilina. Sabes mejor que nadie cómo funciona este tipo de estafa. Ya vimos esto cientos de veces. Pero estamos hablando de mi hijo, Gustavo, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. La taza de café entre mis manos parecía pesar 1 tonelada. Y es precisamente por eso que necesitas estar segura, replicó, cubriendo mi mano con la suya. Si estás equivocada, fantástico, pero si estás en lo cierto, dejó la frase en el aire mientras revolvía su café con la cucharita de plata. Decidimos comenzar una investigación discreta. Gustavo activó algunos contactos que aún mantenía en activo, mientras yo instalaba discretamente cámaras de seguridad en mi apartamento, pequeñas, casi imperceptibles, colocadas estratégicamente en la sala, en el escritorio y en el pasillo. El tipo de equipamiento que usé en operaciones importantes durante mi carrera. La verdad, no tardó en aparecer, cruda y dolorosa como una herida abierta. En la semana siguiente, mientras supuestamente estaba en mi sesión de fisioterapia, un compromiso semanal que Esteban conocía bien, él apareció en el apartamento. Usó la llave que tenía para emergencias y fue directo a mi escritorio. Las cámaras capturaron todo con una claridad despiadada, abriendo cajones, fotografiando documentos, revisando carpetas, copiando mi firma en una hoja en blanco. Observé las imágenes en la laptop de Gustavo, en su casa de Recoleta, sintiendo una mezcla de náusea y tristeza que jamás había experimentado. Ni en los peores casos que investigué sentí algo parecido. Ver a mi propio hijo, sangre de mi sangre, traicionándome con tal frialdad, fue como morir un poco. Todavía puede haber una explicación, intenté racionalizar, mientras Gustavo sostenía mi mano temblorosa. Carmela, ¿estás viendo lo mismo que yo?, respondió con la gentil firmeza que siempre admiré en él. Está usando tu identidad para algún esquema. Necesitamos descubrir el alcance de esto. Los informes comenzaron a llegar en los días siguientes, cada uno más alarmante que el anterior. Esteban había abierto 3 cuentas bancarias en mi nombre. Había un poder notarial, con mi firma falsificada, dándole plena autoridad para administrar mis bienes. Descubrimos también que estaba involucrado en un esquema inmobiliario mayor, usando mi nombre y DNI como testaferro en transacciones sospechosas. Una tarde lluviosa, mientras revisábamos documentación bancaria en el apartamento de Puerto Madero, Gustavo recibió una llamada que cambiaría el rumbo de nuestra investigación. Era de un antiguo informante del mercado inmobiliario. «No es solo contigo, Carmela», me dijo después de colgar con el rostro sombrío. «Hay al menos 5 ancianos más, todos padres de amigos de Esteban, en situación similar. Un patrón claro emergía. Hijos usando el nombre de padres ancianos para operaciones financieras fraudulentas, contando con la confianza o, en algunos casos, con el declive cognitivo que acompaña la edad avanzada. Entre las víctimas identificadas estaba Mercedes Ahumada, una viuda de 78 años que vivía en el mismo edificio que yo. Siempre la consideré una mujer reservada. Ahora entendía su reciente aislamiento.
Su sobrino, Rodrigo Fuentes, era uno de los asociados cercanos de Esteban. Mercedes había perdido el control de su pensión y estaba a punto de perder su apartamento también. Es un esquema organizado, concluyó el comandante Javier Santos, un oficial de la Policía Federal que Gustavo contactó. Nos encontramos secretamente en su oficina, donde mostró carpetas con casos similares. Su hijo no está actuando solo. Hay otros involucrados, inclusive en el sistema bancario y en notarías. La oficina del comandante Santos era austera, paredes grises, un escritorio metálico, persianas que filtraban la luz del atardecer en finas líneas horizontales. En ese entorno sobrio, la magnitud de lo que enfrentábamos pareció expandirse como una sombra. Fue cuando decidí que necesitaba un plan, no solo para protegerme, sino para exponer todo el esquema, para hacer justicia no solo para mí, sino para todos los otros ancianos que estaban siendo explotados por sus propios hijos o parientes. Vamos a dejarlo creer que está ganando, sugerí, durante una reunión con Gustavo, el comandante Santos y la doctora Pilar Ordóñez, que se unió a nuestra pequeña operación. Vamos a darle exactamente lo que quiere, pero a nuestra manera. Fue así como surgió el plan de la escritura. Esteban venía insistiendo desde hacía meses para que yo transfiriera el apartamento a su nombre, por cuestiones de seguridad y planificación sucesoria, decía. Decidimos usar eso como cebo. La doctora Ordóñez, especializada en Derecho Inmobiliario y antigua conocida de la Dirección Nacional, preparó documentos especiales. Lo que parecía ser una simple transferencia de propiedad era en realidad un conjunto de documentos cuidadosamente elaborados. La escritura real nunca sería transferida. Había una cláusula oculta en las entrelíneas jurídicas que mantenía el usufructo vitalicio conmigo e impedía cualquier intento de venta o hipoteca sin mi autorización expresa. Más importante, entre los papeles que Esteban me hizo firmar, había un documento que, sin que él lo supiera, era una confesión detallada de los crímenes financieros que venía cometiendo, con mi firma como testigo cooperante en una investigación federal. El plan no estaba exento de riesgos. Esteban podría descubrir el engaño, podría buscar asesoría legal más especializada, podría desconfiar de la facilidad con que yo cedía, pero contábamos con su arrogancia, con su certeza de que yo era solo una anciana indefensa y confundida, incapaz de detectar sus manipulaciones. Es arriesgado, Carmela, advirtió Pilar mientras revisábamos los documentos en su oficina en tribunales. El lugar olía a papel viejo y café recién hecho. Si descubre lo que estamos haciendo antes de que tengamos pruebas suficientes, no lo hará. Respondí con una seguridad que sorprendió incluso a mí misma. Conozco a mi hijo. Su mayor defecto siempre fue subestimar a los demás, especialmente a mí. Mientras seguíamos reuniendo pruebas, cada movimiento bancario, cada documento falsificado, cada reunión sospechosa con sus cómplices era meticulosamente documentado. La operación tomó proporciones mayores cuando descubrimos conexiones con un esquema de lavado de dinero, involucrando constructoras fantasma y terrenos sobrevalorados. Una noche, mientras cenaba sola en el apartamento, escuché el timbre. Era casi medianoche, una hora inusual para visitas. Al abrir la puerta me encontré con Mercedes Ahumada, mi vecina, en un estado de agitación visible. «Carmela, perdona la hora», dijo, su voz temblando ligeramente, «pero necesito hablar contigo. Es sobre Rodrigo, mi sobrino, y creo que también sobre tu hijo». La invité a entrar y preparé té para ambas. Mercedes, normalmente tan compuesta, parecía haber envejecido años en los últimos meses. Me contó cómo Rodrigo la había convencido gradualmente de firmar varios documentos, cómo había tomado control de sus cuentas bancarias, cómo ahora estaba presionándola para que vendiera su apartamento. «Hoy encontré esto», dijo, extendiendo un papel arrugado. Era un borrador de contrato de venta para su apartamento, con fecha para la semana siguiente. Estaba en el escritorio de Rodrigo cuando vino a visitarme. Se le olvidó cuando recibió una llamada y salió al pasillo. Examiné el documento. La dirección del comprador me resultó familiar. Era una de las oficinas que habíamos identificado como parte del esquema de Esteban. Todo encajaba. «Mercedes», dije, tomando sus manos entre las mías, «lo que voy a contarte puede sonar increíble, pero necesito que confíes en mí. No estás sola en esto y podemos ayudarte». Esa noche,
nuestro pequeño grupo de investigación ganó una nueva integrante. Mercedes, con su conocimiento del circuito social de Recoleta y sus conexiones con otras viudas adineradas, se convirtió en una fuente invaluable de información. A medida que nuestra red de informantes crecía, también lo hacía nuestra comprensión del esquema completo. No se trataba solo de fraudes aislados. Era un sistema meticulosamente organizado para explotar a personas mayores vulnerables, utilizando los lazos familiares como puerta de entrada. Un sistema del cual mi propio hijo era uno de los arquitectos principales. La dualidad de mis roles, madre e investigadora, creaba un conflicto interno que me desgarraba noche tras noche. Mientras acumulábamos evidencias contra Esteban, una parte de mí aún recordaba al niño de ojos brillantes que corría a mis brazos cuando regresaba del trabajo, al adolescente apasionado por la filosofía que debatía conmigo hasta altas horas, al joven que lloró en mi hombro cuando sufrió su primera desilusión amorosa. ¿Cómo puede alguien cambiar tanto?, pregunté una noche a Gustavo, mientras revisábamos grabaciones en el apartamento de Puerto Madero. La lluvia golpeaba las ventanas, creando un telón de fondo melancólico para nuestra conversación. «Las personas no cambian tanto como creemos, Carmela», respondió, quitándose los anteojos para limpiarlos con un pañuelo. «Solo muestran facetas que siempre estuvieron allí, pero que no quisimos o no pudimos ver». Sus palabras, aunque duras, resonaban con una verdad que no podía negar. Quizás había señales desde temprano, pequeñas mentiras, manipulaciones sutiles, una tendencia a buscar el camino fácil, señales que ignoré o justifiqué, cegada por el amor maternal. En las semanas previas a la firma de la escritura, intensificamos los preparativos. El comandante Santos garantizó que la operación policial estaría lista para ser desencadenada en el momento adecuado. Gustavo supervisó la instalación de un sistema de monitoreo más sofisticado en el apartamento de Palermo, para registrar lo que ocurriría después de mi supuesta partida. Pilar preparó un apartamento seguro en Puerto Madero, donde me quedaría durante la fase crítica de la operación. Una tarde, mientras organizaba documentos para nuestra investigación, recibí una visita inesperada. Valeria, mi nieta, había escapado de la escuela para verme. «Abuela, hay algo extraño pasando», me dijo, mientras comíamos los alfajores que había preparado especialmente para ella. «Papá y mamá están siempre susurrando, cerrando conversaciones en la computadora cuando entro en la sala. Y ayer escuché a mamá hablando sobre vender un apartamento en Palermo tan pronto como los papeles estuvieran listos». Mi corazón se encogió. Mi propia nieta estaba percibiendo que algo no estaba bien, aunque sin saber exactamente qué. En aquel momento, tuve la certeza de que estaba haciendo lo correcto. No solo por mí, sino por Valeria también. «Querida, a veces las personas hacen elecciones equivocadas pensando que son atajos hacia la felicidad», le dije, escogiendo cuidadosamente las palabras. «Pero al final esos atajos llevan a lugares muy diferentes de los que imaginamos». «Estoy preocupada por ti, abuela», confesó con los ojos húmedos. «Papá dijo que te vas a mudar lejos. No te preocupes por mí. Tu abuela es más fuerte y más inteligente de lo que parece», respondí, abrazándola. «Y prometo que, no importa lo que pase, siempre estaré cerca para ti». El día de la firma llegó con una rapidez que me tomó por sorpresa. Como ya conté, Esteban apareció con Luciana y los documentos. Firmé cada página, observando la ansiedad mal disimulada en sus rostros. Y entonces vinieron aquellas palabras que, a pesar de esperadas, aún cortaron mi corazón como una navaja. «Sal de mi vida, vieja. No te necesito». En los días siguientes seguí el plan al pie de la letra. Empaqué algunas cosas, dejé que Esteban llevara los muebles que quería y fingí estar derrotada y resignada. En el día marcado para mi salida, dejé las llaves con el portero y partí, supuestamente hacia la casa en Villa Urquiza. En realidad, fui para el apartamento en Puerto Madero, donde montamos nuestro centro de operaciones. Desde allí, con la ayuda de Gustavo, Pilar y el comandante Santos, continuamos monitoreando cada paso de Esteban. Las cámaras que permanecieron escondidas en el apartamento de Palermo mostraban a él y Luciana celebrando su victoria, haciendo planes para reformar y eventualmente vender el inmueble. La operación ganó el nombre de Código Gratitud, una ironía sutil que reflejaba lo que estábamos enfrentando. Hijos que olvidaban completamente la gratitud debida a los padres
que todo hicieron por ellos. Durante los 6 meses siguientes, vivimos en un estado de vigilancia constante. Desde nuestro centro de operaciones en Puerto Madero, observábamos cómo Esteban expandía su esquema, usando el apartamento en Palermo como garantía para nuevos préstamos fraudulentos, trayendo potenciales inversores para conocer el inmueble que planeaba transformar en un emprendimiento de lujo. La primera vez que vi a extraños recorriendo lo que aún consideraba mi hogar, sentí una punzada de dolor que ni siquiera mi entrenamiento profesional pudo amortiguar. A través de las cámaras ocultas, observé a un grupo de hombres de traje inspeccionando cada rincón, mientras Esteban, con una copa de champán en la mano, explicaba sus grandiosos planes de renovación. «Derribaremos esta pared», dijo, señalando el muro donde colgaban las fotografías familiares que habían sobrevivido a su purga inicial. «Todo este espacio será un salón abierto con vista panorámica. El arquitecto dice que podemos ganar al menos 20 metros cuadrados. Aquel muro que planeaba derribar era donde habíamos marcado la altura de Esteban cada año en su infancia. Pequeñas líneas horizontales con fechas que registraban su crecimiento. Quizás él las había olvidado, o peor aún, las recordaba pero no significaban nada para él. «Este lugar tiene potencial, Vázquez», comentó uno de los inversores, un hombre calvo con un reloj ostentoso. «Pero el precio que pides es elevado incluso para Palermo». Esteban sonrió con aquella confianza que siempre mostró en negociaciones. «Justo por eso los convoqué antes de listar la propiedad oficialmente. Es una oportunidad única. El edificio está por aprobar un proyecto de renovación completa que aumentará el valor en al menos un 30%. ¿Y la escritura?», preguntó otro más cauteloso. «¿Está todo en regla?». «Absolutamente», respondió Esteban sin titubear. «La transferencia está completa. Tengo plenos derechos sobre la propiedad». Mentiras. Cada palabra era una mentira. La supuesta transferencia que firmé contenía cláusulas ocultas que él jamás se molestó en leer, confiado en su propia astucia. El proyecto de renovación del edificio había sido rechazado por la comuna 3 meses atrás, algo que cualquier abogado competente descubriría con una simple verificación. «Está vendiendo humo», comentó el comandante Santos, que observaba la grabación conmigo en nuestro centro de operaciones. «Y bastante caro». «Siempre fue así», respondí, sintiendo una mezcla de decepción y amarga vindicación. Desde niño prefería crear una historia elaborada antes que enfrentar consecuencias. Recordé cuando, a los 12 años, inventó que un ladrón había entrado a casa para justificar la desaparición del reloj de Alberto. La historia tenía tantos detalles convincentes que casi le creímos, hasta que el reloj apareció empeñado en una tienda cercana. Esteban lo había vendido para comprar una consola de videojuegos que le habíamos negado. «La diferencia», continuó Santos, «es que ahora sus mentiras están documentadas y las consecuencias serán mucho más severas que perder una mesada». También descubrimos algo que me dejó particularmente indignada. El dinero que Esteban supuestamente estaba guardando para la Universidad de Valeria era, en realidad, desviado a cuentas en el exterior. Mi nieta, que soñaba con estudiar medicina, estaba siendo engañada por sus propios padres. Una tarde particularmente reveladora, nuestros micrófonos captaron una conversación entre Esteban y Luciana en lo que antes era mi dormitorio, ahora convertido en su oficina improvisada. «¿Cuánto tiempo más tenemos que mantener esta farsa de la universidad?», preguntó Luciana mientras revisaba catálogos de decoración. «Valeria sigue hablando de medicina como si realmente fuera a suceder». Esteban rió, un sonido que me resultó irreconocible, desprovisto de la calidez que alguna vez tuvo. «Solo hasta que vendamos este lugar y completemos la transferencia a las Islas Caimán. Después podemos decirle que no alcanzó el puntaje para la beca o inventar cualquier excusa. Y si insiste, es testaruda como tu madre, le ofreceremos un viaje por Europa, un año sabático. Las chicas de su edad prefieren experiencias a educación, especialmente cuando vienen con tarjeta de crédito ilimitada». La frialdad con que planificaban destruir el sueño de su hija me dejó helada. No era solo a mí a quien estaban traicionando, era a Valeria, una adolescente cuyo único crimen era confiar en sus padres. Las visitas de Valeria continuaron, ahora en el apartamento de Puerto Madero. Ella era la única que conocía mi verdadero paradero, jurando guardar el secreto. Nuestras conversaciones se convirtieron en un refugio para ambas, ella escapando de la atmósfera tensa en casa,
yo manteniendo contacto con la única persona de la familia que aún me importaba genuinamente. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo personal?», dijo una tarde mientras compartíamos mate en la terraza con vista al río. El viento jugaba con su cabello oscuro, tan parecido al mío cuando tenía su edad. «Por supuesto, mi amor. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre la verdad y la lealtad? ¿Entre hacer lo correcto y proteger a alguien que amas?». La pregunta me tomó por sorpresa. Valeria siempre fue perceptiva, pero ahora me miraba con una intensidad que sugería que sospechaba más de lo que dejaba entrever. «Muchas veces», respondí honestamente, «en mi trabajo y en mi vida personal». «¿Y qué elegiste?». Contemplé el horizonte, donde los últimos rayos de sol teñían el río de dorado. Aprendí que la verdadera lealtad no consiste en ayudar a alguien a esconderse de las consecuencias de sus actos, sino en ayudarlos a enfrentarlas y crecer a través de ellas. «Creo que papá está haciendo algo malo», confesó finalmente, con voz apenas audible. «Encontré documentos en su despacho. Tienen tu nombre, pero no es tu firma. La conozco bien de todas las notas que dejabas en mi lonchera». Mi nieta, con su ojo agudo y su corazón honesto, había visto lo que muchos adultos no notaron. Me debatí internamente sobre cuánto revelarle. Protegerla significaba mantenerla en la ignorancia, pero respetarla implicaba confiar en su capacidad para manejar verdades difíciles. «Valeria», dije finalmente, «hay situaciones que están desarrollándose, cosas que no puedo explicarte completamente ahora, pero prometo que, cuando llegue el momento, sabrás todo. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre tendrás un hogar conmigo». Ella asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. «Papá está organizando una fiesta de cumpleaños enorme», me contó, cambiando aparentemente de tema. «En el Salón Dorado del Hotel Emperador, con vista al mar. Está invitando a todo el mundo que es importante en el mercado inmobiliario». Aquella información fue el catalizador que esperábamos. Una fiesta de cumpleaños con todos sus contactos profesionales, potenciales inversores y cómplices reunidos en un solo lugar. El escenario perfecto para nuestra operación. «Es el momento», dije a Santos, cuando nos reunimos para discutir el timing. «Todos estarán allí, relajados, desprevenidos». «Concuerdo», respondió él, examinando la invitación que Valeria había secretamente fotografiado para nosotros. «Además, tenemos pruebas suficientes. Las órdenes judiciales ya están listas. Elaboramos cada detalle de lo que ocurriría aquella noche. Los equipos policiales posicionados estratégicamente, los oficiales de justicia con los documentos necesarios, el sistema de video que interrumpiría la fiesta en el momento exacto, mi aparición sorpresa, no físicamente, pero a través de las pantallas que estarían esparcidas por el local. En la víspera de la operación, tuve un momento de vacilación. Sentada en la terraza del apartamento en Puerto Madero, mirando el río a lo lejos, pensé en todas las implicaciones de lo que estábamos a punto de hacer. Esteban iría a prisión. Su reputación sería destruida. Valeria tendría que lidiar con el trauma de ver a sus padres expuestos públicamente. «Aún podemos retroceder», dijo Gustavo, que percibió mi inquietud mientras me traía una taza de té. «Podemos buscar una solución más privada, menos drástica». Negué con la cabeza lentamente. «No se trata solo de mí, Gustavo. Se trata de todas las otras víctimas, de todos los otros ancianos que están siendo explotados por sus hijos, sin tener a quién recurrir, sin tener mis recursos o conocimientos. Si retrocedemos ahora, ¿quién hablará por ellos?». Él asintió, comprendiendo. «Siempre fuiste la más valiente de nosotros, Carmela». Aquella noche, revisé antiguas fotografías familiares. Esteban niño, corriendo por la playa de Mar del Plata, adolescente orgulloso con el trofeo de un campeonato de natación, joven adulto en la graduación universitaria con un futuro brillante por delante. ¿En qué momento aquel niño que yo amaba se transformó en el hombre calculador que ahora traicionaba no solo mi confianza, sino la de tantos otros? Quizás nunca encontrara respuesta para esa pregunta, pero sabía que, independientemente de mi amor por él, la justicia debía prevalecer. Algunas lecciones solo se aprenden de la manera más difícil. En la mañana siguiente, la operación Código Gratitud estaba lista para ser desencadenada. Yo estaba preparada para revelar a todos quién realmente era Carmela Vázquez. No solo una madre traicionada, sino una mujer que dedicó la vida a combatir exactamente
el tipo de crimen que ahora sufría en propia piel. El reloj avanzaba. Cada minuto nos aproximaba al momento de la verdad. La adrenalina corría en mis venas, mezclándose con el dolor y la determinación. Recordé las palabras de un antiguo mentor en la Dirección Nacional. La justicia a veces camina despacio, Carmela, pero siempre llega a su destino. Aquella noche, la justicia llegaría a su destino en la terraza de un hotel en Copacabana, vestida de fiesta de cumpleaños, y mi hijo descubriría de la manera más dura posible que algunas traiciones tienen un precio muy alto a pagar. Mientras me preparaba, ajustando el collar de perlas que usaría para grabar mi mensaje de video, pensé en todas las otras madres que, en aquel exacto momento, estaban siendo manipuladas, engañadas y descartadas por hijos ingratos. Esta operación sería por todas ellas también. «Es la hora», anunció Santos, entrando en la sala con los últimos informes en mano. «Los equipos están posicionados. El sistema de video está listo». Respiré profundo y asentí. La investigadora Carmela Vázquez estaba de vuelta para su último y más importante caso. La noche de la operación llegó con una extraña calma que precedía a la tormenta. Desde la suite que habíamos convertido en centro de comando en el Hotel Emperador, podíamos monitorear todo lo que ocurría en el Salón Dorado, ubicado 3 pisos más arriba. A través de las cámaras de seguridad que el comandante Santos había logrado acceder, observé la llegada de los invitados. Hombres y mujeres elegantemente vestidos, representantes de la élite inmobiliaria de Buenos Aires, funcionarios municipales con sonrisas ensayadas, banqueros que facilitaban las transacciones cuestionables que investigábamos. «Rodrigo Fuentes acaba de llegar», informó Gustavo, señalando uno de los monitores, «y viene acompañado por Santiago Méndez, el notario que falsificó la mayoría de los documentos». Asentí, reconociendo a ambos. Fuentes, el sobrino de Mercedes que había intentado apropiarse de su apartamento, era un hombre de mediana edad con una sonrisa perpetua que nunca alcanzaba sus ojos. Méndez, más discreto, parecía constantemente vigilante, como si esperara ser descubierto en cualquier momento. «¿Nerviosa?», preguntó Pilar, ajustando el micrófono que llevaría oculto en mi ropa. «Extrañamente no», respondí con sinceridad. «Es como volver a los viejos tiempos. Una última misión». Valeria había sido informada de que debía salir del salón a las 10:30 p.m. con la excusa de una llamada importante. La convencimos de que era mejor que no presenciara lo que iba a suceder, aunque eventualmente conocería toda la verdad. A las 10 en punto, Esteban hizo su gran entrada en el salón del brazo de Luciana. Él vestía un smoking italiano que, estaba segura, había costado más de lo que un jubilado recibe en un año. Ella resplandecía en un vestido rojo escarlata con joyas que reconocí inmediatamente, el collar de diamantes que había pertenecido a mi madre, que supuestamente estaba guardado en mi caja de seguridad. Los observé saludando a sus invitados, recibiendo felicitaciones y regalos ostentosos, comportándose como auténtica realeza en un reino construido con el sufrimiento ajeno. La música de fondo, un cuarteto de cuerdas que interpretaba tangos clásicos, creaba una atmósfera de falsa sofisticación. 10 minutos para la intervención, anunció Santos, revisando su reloj. Todos los equipos confirman posición. Respiré profundamente, repasando mentalmente lo que diría. No habría segunda oportunidad. Mi mensaje debía ser claro, directo, imposible de malinterpretar. A las 10:20, Esteban subió a un pequeño estrado improvisado. El cuarteto dejó de tocar. Un camarero le entregó una copa de champán y él la levantó en un gesto de brindis. «Señoras y señores», comenzó, su voz amplificada por el sistema de sonido. «Agradezco la presencia de todos en esta celebración especial. A los 43 años, puedo decir que finalmente alcancé». Su discurso fue súbitamente interrumpido cuando todas las pantallas del salón, las grandes pantallas LED decorativas, los monitores de los bares, incluso las pequeñas pantallas de los tótems informativos, se oscurecieron simultáneamente. La música cesó, creando un silencio desconcertante que capturó la atención de todos los presentes. Y entonces, mi rostro apareció en cada pantalla. «Hola, hijo mío», sorpresa. Incluso a través de los monitores pude ver la sangre huir del rostro de Esteban. Sus ojos se agrandaron en una mezcla de shock y terror. La copa que sostenía resbaló de sus dedos,
estrellándose contra el suelo en un sonido que pareció resonar por el silencio absoluto que se apoderó del ambiente. Para aquellos que no me conocen, continué en la grabación, mi voz calma y firme llenando el espacio. Soy Carmela Vázquez, madre de Esteban Vázquez, su anfitrión esta noche. Hace 6 meses transferí la escritura de mi apartamento en Palermo a su nombre, o al menos eso fue lo que él pensó. Las cámaras capturaron el movimiento nervioso de los ojos de Esteban, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera interrumpir lo que estaba sucediendo. Luciana, a su lado, agarró su brazo con fuerza, los nudillos blancos contra la tela oscura de su smoking. Me pediste que saliera de tu vida después de firmar la escritura. Sal de mi vida, vieja. No te necesito. Esas fueron tus palabras exactas, Esteban. Lo que no sabías es que yo ya imaginaba que esto sucedería. Por el comunicador escuché a Santos informar. Equipos posicionados en todas las salidas. Nadie sale hasta que concluyamos. En los monitores pude ver a los invitados intercambiando miradas confusas. Algunos comenzaron a alejarse discretamente de Esteban, como ratas abandonando un barco a punto de hundirse. Durante años, observé cómo usabas mi nombre y DNI para operaciones de lavado de dinero. Continuó mi grabación, mientras documentos comenzaban a aparecer en las pantallas, reemplazando mi rostro. Cada documento falsificado, cada cuenta offshore, cada soborno en esquemas inmobiliarios, todo documentado. Los documentos exhibidos no eran solo referentes a los fraudes contra mí, sino también evidencias del esquema mayor que habíamos descubierto: transferencias bancarias sospechosas, escrituras fraudulentas, contratos con firmas falsificadas de otras víctimas ancianas. Un tapiz completo de crímenes financieros meticulosamente tejido a lo largo de los años. La escritura que firmé no era del apartamento, Esteban. Revelé en el video, mi rostro reapareciendo en las pantallas. Era una confesión detallada de tus crímenes, con mi firma como testigo cooperante en la investigación federal, que comenzó hace 3 años. Fue en ese momento que las puertas del salón se abrieron, dando paso a agentes de la Policía Federal uniformados, liderados por Santos. Se posicionaron estratégicamente por el ambiente, mientras los invitados comenzaban a murmurar entre sí, algunos ya buscando nerviosamente sus bolsos y abrigos. Decidí que era hora de aparecer personalmente. Tomé el ascensor ejecutivo que me llevaría directamente al salón, sintiendo una extraña calma, como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran en su lugar. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el salón dorado, el murmullo de voces disminuyó gradualmente hasta un silencio absoluto. Caminé con pasos firmes, la postura erguida que mantuve durante toda mi carrera, los ojos fijos al frente. Esteban, ya esposado y a punto de ser conducido fuera, se congeló al verme. Su rostro pasó por una sucesión de emociones: shock, confusión, rabia y finalmente algo que pareció ser un destello de comprensión tardía. ¿Cómo? Comenzó, pero las palabras parecieron faltarle. Me detuve a algunos pasos de distancia, manteniendo una dignidad que contrastaba con su estado actual: cabello despeinado, corbata torcida, el sudor manchando el cuello de la camisa cara. Me subestimaste, Esteban. Dije simplemente, mi voz calma llenando el silencio tenso. Como muchos subestiman a los ancianos, confunden cabellos blancos con fragilidad, arrugas con incapacidad, experiencia con obsolescencia. Noté por el rabillo del ojo que varios invitados estaban discretamente filmando la escena con sus celulares. Mañana, esto sería noticia en todos los periódicos, compartido infinitamente en las redes sociales. La humillación pública era parte del castigo, pero no era mi objetivo principal. ¿Por qué?, pregunté, la única pregunta que realmente importaba. ¿Por qué traicionar a quien siempre te dio todo? Esteban desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. No entenderías, murmuró. La arrogancia aún presente incluso en la derrota. Inténtalo, insistí, manteniendo la calma. Creo que merezco al menos eso. Respiró profundo, finalmente encontrando mis ojos. Era demasiado fácil, confesó, con una honestidad brutal que me sorprendió. Tú y todos los demás, tan confiados, tan dispuestos a creer en lo mejor de las personas, tan vulnerables. Sus palabras confirmaban lo que el doctor Sebastián Duarte, el psicólogo forense que consultamos,
Había explicado sobre la mentalidad de estos criminales. No era solo avaricia, era la facilidad de la explotación, el poder que sentían al manipular a otros, especialmente aquellos que deberían proteger. Entiendo, respondí, y realmente entendía. No concordaba, jamás podría concordar, pero comprendía la mecánica psicológica detrás de sus acciones. Espero que haya valido la pena. Antes de que Esteban pudiera responder, sentí un movimiento rápido a mi lado. Valeria había finalmente salido de su estado de shock y ahora corría en mi dirección. Sus brazos me envolvieron en un abrazo apretado, su cuerpo temblando con sollozos contenidos. «Abuela», murmuró contra mi hombro. Yo sabía que había algo mal, lo sabía. La abracé de vuelta, sintiendo una ola de protección maternal extenderse de mi hija hacia mi nieta. Valeria, con su vestido azul marino ahora arrugado contra mi cuerpo, parecía tan pequeña y vulnerable en medio de aquel caos, pero en sus ojos brillaba una resolución que reconocí inmediatamente, la misma que me había mantenido en pie durante todos estos meses. «Está todo bien ahora, querida», le aseguré, apartándome gentilmente para mirarla a los ojos. «Vendrás conmigo, ya está todo preparado». El pánico que cruzó el rostro de Luciana al escuchar esto fue casi imperceptible, pero mis años de entrenamiento me permitieron captarlo. «Ella es nuestra hija», protestó, luchando contra las esposas que restringían sus movimientos. «No puedes simplemente llevártela». «En realidad sí puede», intervino Pilar Ordóñez, que acababa de llegar al salón. Mi abogada se aproximó con pasos confiados, una carpeta de documentos en mano. «Tengo aquí una medida cautelar de guarda provisional, firmada por el juez del Tribunal de Familia hace 3 horas. Considerando las circunstancias criminales que involucran a ambos padres, Valeria quedará bajo la custodia de su abuela materna hasta el juicio definitivo». La mirada que Luciana lanzó a Pilar fue de puro odio, pero no había nada que pudiera hacer. La red que tejimos alrededor de ellos era inescapable, cada detalle meticulosamente planeado. «Esto no ha terminado», amenazó Esteban, mientras los agentes comenzaban a conducirlo fuera. «Tengo conexiones, tengo dinero». «No, Esteban, sí ha terminado», corregí gentilmente. «Tus conexiones están siendo arrestadas en este exacto momento, en operaciones simultáneas por toda la ciudad. Y en cuanto al dinero, hice una pausa significativa. Todos los bienes adquiridos con recursos ilícitos ya están bloqueados y en proceso de decomiso judicial, incluyendo el apartamento en Palermo que, debo recordar, nunca dejó de ser legalmente mío». La comprensión de la extensión de su derrota finalmente pareció alcanzarlo. Sus hombros cayeron, la máscara de confianza desmoronándose completamente. «Vamos, señor Vázquez», insistió Santos, con una gentileza profesional que de alguna forma tornaba todo más devastador. «Sus abogados podrán encontrarlo en la sede de la Policía Federal». Mientras lo conducían hacia afuera, Esteban miró hacia atrás una última vez. Nuestras miradas se cruzaron por un momento que pareció extenderse infinitamente. Vi en él al niño que una vez fue, al hijo que amé incondicionalmente, ahora perdido en un laberinto de avaricia y autoengaño. «Mamá», comenzó, pero las palabras parecieron fallarle. «Lo sé», respondí simplemente. Y entonces se fue, conducido por los agentes hacia el elevador, junto con Luciana y los otros detenidos. Los invitados restantes comenzaron a ser organizados para prestar declaraciones, muchos pareciendo aliviados por estar apenas en la periferia del escándalo. Valeria permaneció a mi lado, su mano firmemente agarrando la mía, como si temiera que yo pudiera desaparecer nuevamente. «¿Qué sucede ahora?», preguntó su voz pequeña e insegura. «Ahora vamos a casa», respondí, envolviendo sus hombros con mi brazo. «Tenemos mucho de qué hablar, mucho que procesar, pero lo haremos juntas». Gustavo se aproximó trayendo el abrigo de Valeria. «El coche está esperando en los fondos», informó discretamente, para evitar a la prensa que ya comenzó a aglomerarse en la entrada principal. Agradecí con un movimiento de cabeza y comencé a guiar a Valeria en dirección a la salida de servicio. Mientras caminábamos, percibí las miradas de los invitados remanentes, algunos de admiración, otros de curiosidad, muchos de respeto recién descubierto por aquella que todos habían presumido ser apenas la vieja madre descartable. En el elevador de servicio, Valeria finalmente verbalizó la pregunta que ciertamente estaba consumiéndola por dentro. «¿Sabías todo el tiempo sobre lo que ellos estaban haciendo?». Miré a mi nieta.
viendo en ella la inteligencia y la integridad que esperaba haber ayudado a cultivar, incluso a distancia, no desde el principio, confesé honestamente. Pero cuando comencé a percibir, hice lo que siempre hice durante toda mi carrera. Investigué, recolecté pruebas, construí un caso sólido. ¿Y el apartamento? ¿Ellos realmente pensaban que lo habían conseguido? Una pequeña sonrisa tocó mis labios. Tu padre siempre fue impaciente con los detalles. Nunca leía contratos hasta el final. Nunca verificaba la letra pequeña. Una falla fatal para alguien en su rama de actividades. El elevador llegó a la planta baja y fuimos conducidas rápidamente por un corredor de servicio hasta la salida de los fondos, donde un coche discreto nos aguardaba. Gustavo estaba al volante, una sonrisa de alivio en su rostro cuando nos vio. «Misión cumplida, Carmela», dijo mientras abría la puerta trasera para nosotras. «Casi», respondí, ayudando a Valeria Andesta a entrar en el vehículo. «Aún tenemos un largo camino por delante». Mientras el coche se alejaba del hotel, vi por el retrovisor las luces de los patrulleros policiales, los flashes de los fotógrafos ya posicionados en la entrada principal, el inicio del espectáculo mediático que ciertamente seguiría. Mañana, la historia estaría en todos los titulares. Ex-investigadora desenmascara esquema del propio hijo. Anciana da vuelta al juego contra fraude familiar. Operación Código Gratitud expone red de explotación de ancianos. Pero en aquel momento, en aquel coche silencioso cortando la noche porteña, éramos apenas una abuela y una nieta, dos generaciones unidas por la sangre y ahora por la verdad, por más dolorosa que fuera. «¿A dónde vamos?», preguntó Valeria, su voz ya sonando un poco más firme. «A casa», respondí, apretando su mano gentilmente. «Al lugar donde siempre serás bienvenida, no importa lo que suceda». Y mientras Gustavo conducía en dirección a Puerto Madero, hacia el apartamento que se convertiría en el nuevo hogar de Valeria, sentí finalmente el peso de los últimos 6 meses comenzar a disiparse. La justicia había sido hecha, no solo para mí, sino para todas las otras víctimas que no tuvieron voz o medios para defenderse. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla surreal, entre declaraciones oficiales, entrevistas con fiscales y psicólogos, y las inevitables explosiones mediáticas. Nuestro caso ocupó la primera plana de todos los periódicos nacionales e incluso recibió cobertura internacional. «La abuela que derrotó a la mafia inmobiliaria», tituló un diario español. «La venganza se sirve fría». «Madre desenmascaró esquema criminal del hijo», proclamaba otro en Colombia. Para Valeria la transición no fue fácil. A pesar de la traición de sus padres, eran las únicas figuras parentales que había conocido. El doctor Sebastián Duarte, el psicólogo forense que nos había ayudado durante la investigación, ahora se concentraba en ayudarla a procesar el trauma. «Es normal que sienta confusión, incluso culpa», me explicó después de una de sus sesiones con Valeria. Estábamos en la cocina de mi apartamento en Puerto Madero, compartiendo un café mientras mi nieta descansaba en su habitación. Los hijos de criminales a menudo se sienten responsables de alguna manera por los actos de sus padres, como si hubieran podido prevenirlos. «¿Qué puedo hacer para ayudarla?», pregunté, observando la ciudad iluminada a través de la ventana. La noche había caído sobre Buenos Aires, una manta de luces titilantes extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. «Lo que ya estás haciendo», aseguró con una sonrisa gentil. «Proveer estabilidad, honestidad, un espacio seguro para procesar sus emociones y principalmente mostrarle que su valor no está determinado por las acciones de sus padres». Una semana después de los arrestos, recibí una llamada inesperada. Era del director del Instituto San Martín, la prestigiosa escuela donde Valeria estudiaba. «Señora Vázquez», comenzó con tono formal, «entendemos la situación delicada por la que está pasando su familia. Sin embargo, debo informarle que algunos padres han expresado preocupaciones sobre la presencia de Valeria en la institución». Sentí mi sangre hervir. «¿Preocupaciones?», repetí, manteniendo mi voz deliberadamente calma. «¿Les preocupa que una adolescente de 15 años, víctima de las acciones de sus padres, pueda contaminar de alguna forma a sus hijos? Comprendo su frustración, pero debemos considerar la reputación de la institución y el bienestar de todos nuestros alumnos». «Director Pereira», respondí, recordando técnicas de negociación de mis días en la Dirección Nacional. «Antes de continuar esta conversación, quiero que sepa que estoy grabando esta llamada.
También quiero informarle que mi abogada, la doctora Pilar Ordóñez, está preparada para presentar una demanda por discriminación contra el instituto si se toma cualquier acción contra mi nieta, quien, le recuerdo, es una víctima, no una perpetradora. Hubo un silencio momentáneo en la línea. Además, continué, me pregunto si los padres preocupados incluyen a Javier Morales y Eduardo Pereira, cuyos nombres aparecen en la investigación como inversores en los esquemas fraudulentos de mi hijo. Sería una pena que esa conexión se hiciera pública, ¿no cree? Señora Vázquez, el tono del director cambió abruptamente. Creo que ha habido un malentendido. Simplemente queríamos ofrecerle apoyo adicional para Valeria durante este periodo difícil. Quizás consejería escolar o tutorías privadas si necesita tiempo lejos del campus. Sonreí para mí misma. Eso suena mucho más razonable, director. Agradezco su preocupación. Cuando colgué, encontré a Valeria parada en la puerta de la cocina, con una expresión que mezclaba asombro y algo parecido al orgullo. Eso fue impresionante, dijo, una pequeña sonrisa asomándose por primera vez en días. ¿De verdad ibas a demandar a la escuela? En un parpadeo confirmé guiñándole un ojo. Nadie va a hacerte sentir menos por algo que no hiciste. Esa es una promesa. Su sonrisa se amplió levemente. ¿Me enseñarías a hacer eso? A defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Cada día, mi amor, cada día. Aquel pequeño momento marcó un giro en nuestra relación. Valeria comenzó a verme no solo como su abuela, sino como una mentora, una fuente de fuerza en un mundo que repentinamente se había vuelto confuso y hostil. 2 semanas después de la operación, decidí que era tiempo de visitar a Esteban en el complejo penitenciario de Ezeiza. Valeria quería acompañarme, pero consideré que aún era demasiado pronto. Primero necesitaba entender por mí misma qué quedaba, si es que quedaba algo, del hijo que había criado. El procedimiento para visitas era riguroso: identificación, revista, largas esperas en corredores grises e impersonales. Cada paso en aquel lugar me traía memorias de mis visitas profesionales en el pasado, cuando yo estaba del otro lado de la ecuación, interrogando sospechosos, recolectando testimonios. Esteban fue traído a la sala de visitas con las manos esposadas, vistiendo el uniforme gris de la institución. El contraste con el hombre elegante de la fiesta de cumpleaños no podría ser más impactante. Su rostro mostraba señales evidentes de noches mal dormidas, y había un nuevo pliegue entre sus cejas que no estaba allí antes. «Mamá», dijo cuando me vio, la voz desprovista de la arrogancia habitual. «¿Viniste?» «Vine», confirmé, sentándome en la silla de metal frente a él. «¿Pediste verme?» El guardia se posicionó discretamente en la esquina de la sala, dándonos la ilusión de privacidad, aunque ambos sabíamos que cada palabra sería oída y registrada. «¿Cómo está Valeria?», preguntó, sorprendiéndome con su primera preocupación. «Lidiando con la situación mejor de lo que se podría esperar. Es fuerte, como tú», observó, con algo que pareció ser genuina admiración. Nunca imaginé que pudieras hacer lo que hiciste. Ese fue tu error, Esteban. Subestimarme, como tantos subestiman a los ancianos». Bajó los ojos, un gesto raro de sumisión que jamás vi en él como adulto. Quería pedir disculpas, pero sé que no hay disculpas para lo que hice. «No, no las hay», concordé, manteniendo la voz firme. «No se trata solo de mí. Había otras personas, otros ancianos que tú y tus asociados explotaron. Personas que confiaron en sus propios hijos, como yo confié en ti. Lo sé». Pasó las manos por el rostro, un gesto restringido por las esposas. «Comenzó pequeño, ¿sabes? Un poder aquí, una cuenta bancaria allí. Y entonces se fue volviendo más fácil, cada vez más fácil. Así es como funciona la corrupción», observé, recordando casos similares que investigué. Pequeños desvíos morales que, no confrontados, crecen hasta convertirse en monstruosidades que apenas reconocemos. Esteban levantó los ojos, encontrando los míos por primera vez desde que entró en la sala. «¿Qué va a pasar ahora? Enfrentarás un juicio. Las pruebas son irrefutables. Habrá una condena. Sé eso. Estoy preguntando sobre ti y Valeria. Sobre nosotros». La pregunta flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. ¿Qué queda de una familia después de una traición de esta magnitud? ¿Qué tipo de relación podríamos tener después de lo ocurrido? «No lo sé, Esteban», respondí honestamente.
Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar completamente, pero sé que Valeria aún necesita un padre, incluso que sea un padre imperfecto, y tú siempre serás mi hijo, aunque te hayas convertido en alguien que apenas reconozco. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó, la voz casi inaudible. Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. El perdón no es algo que se concede de una vez por todas, Esteban. Es un proceso, muchas veces largo y doloroso. No puedo prometer que llegaremos allí, pero puedo prometer que no cerraré completamente esa puerta. Nuestro tiempo se estaba acabando. El guardia se aproximó, indicando que la visita llegaba a su fin. Antes de levantarme, miré una última vez a mi hijo, el niño que acuné en noches de fiebre, el adolescente rebelde que probó mis límites, el hombre que eligió el camino de la deshonestidad. Valeria preguntó si vas a cambiar. Comenté. Le dije que no sabía, que el cambio solo viene cuando reconocemos nuestros errores. La elección, como siempre, es tuya. Dejé la penitenciaría con sentimientos mezclados, tristeza por lo que habíamos perdido, alivio por haber dicho lo que necesitaba ser dicho, incertidumbre sobre el futuro de nuestra complicada relación familiar. El cielo de Buenos Aires estaba particularmente azul aquella mañana, un contraste casi cruel con la atmósfera gris que acababa de dejar atrás. Mientras regresaba a Puerto Madero, mi teléfono sonó insistentemente. Era Mercedes Ahumada, la vecina que también había sido víctima del esquema. «Carmela, necesito verte urgentemente», dijo, sin siquiera saludar. «Algo está sucediendo. Otras personas quieren hablar contigo». Nos encontramos 1 hora después en su apartamento en Palermo. Para mi sorpresa, había otras 5 personas esperando, todas víctimas del esquema de Esteban y sus asociados. «Cuando leímos sobre lo que hiciste, nos dio esperanza», explicó Osvaldo Gutiérrez, un profesor jubilado de 75 años que había perdido su casa en Belgrano por un esquema similar perpetrado por su sobrino. «Si tú pudiste enfrentarlos, quizás nosotros también podamos». Aquella reunión improvisada se convirtió en la semilla de algo mucho mayor. En las semanas siguientes, más y más víctimas comenzaron a contactarnos, buscando asesoría, apoyo, una vía para recuperar lo que habían perdido. Con la ayuda de Pilar comenzamos a organizar reuniones regulares en mi apartamento. «Deberíamos formalizar esto», sugirió Gustavo una noche, después de una reunión particularmente concurrida que había llenado nuestra sala. «Crear una asociación oficial con recursos legales, apoyo psicológico, educación preventiva». La idea resonó con algo que había estado formándose en mi mente, una forma de transformar nuestra experiencia traumática en algo constructivo, algo que pudiera prevenir que otros ancianos sufrieran el mismo destino. 1 mes después del arresto de Esteban, registramos oficialmente el Centro de Justicia Ancestral, dedicado a la protección patrimonial y emocional de personas mayores. Utilizando parte de los recursos recuperados de los esquemas fraudulentos, destinados legalmente a la reparación de las víctimas, alquilamos una pequeña sala comercial en San Telmo, donde comenzamos a ofrecer asesoría jurídica gratuita, apoyo psicológico y talleres educativos sobre derechos de los ancianos. Valeria, para mi sorpresa y orgullo, se convirtió en una entusiasta voluntaria del centro. Después de las clases, venía directamente para allí, ayudando en la organización de los eventos, conversando con los ancianos, absorbiendo historias y sabiduría que la escuela jamás podría ofrecer. «Creo que quiero estudiar Derecho cuando termine el colegio», me confidenció una tarde, mientras organizábamos materiales para una charla sobre prevención de estafas financieras. «Como la doctora Pilar, quiero ayudar a personas que no pueden defenderse solas». Su comentario trajo lágrimas a mis ojos. En medio de todo el dolor y la decepción, algo bello y significativo estaba naciendo. El centro crecía, ganaba reconocimiento, atraía profesionales voluntarios dispuestos a contribuir con su tiempo y conocimiento. Lo que comenzó como una reacción a una traición personal se estaba transformando en un movimiento de protección y valorización de los ancianos. Una tarde, mientras cerrábamos el centro después de un día particularmente ocupado, Valeria me miró con una seriedad impropia de sus 15 años. «Abuela», dijo, ajustando una pila de folletos sobre prevención de fraudes, «¿crees que podré visitar a papá pronto?». La pregunta me tomó por sorpresa, aunque sabía que eventualmente llegaría. «¿Es eso lo que quieres?».
Ella asintió lentamente. No porque lo haya perdonado. Aún no puedo, pero tengo preguntas que solo él puede responder. Entonces te llevaré, prometí, admirando su coraje, cuando estés lista. Mientras cerrábamos la puerta del centro aquella noche, con el cartel recién instalado brillando suavemente en la calle empedrada de San Telmo, sentí una paz que jamás imaginé posible cuando todo comenzó. La traición de Esteban había destrozado nuestra familia, pero de los fragmentos estábamos construyendo algo nuevo, algo quizás más fuerte y ciertamente más significativo que lo que teníamos antes. La primera visita de Valeria a Esteban en el complejo penitenciario de Ezeiza ocurrió 3 meses después de su arresto. Durante semanas la preparé emocionalmente para ese encuentro, con la ayuda invaluable del doctor Duarte. La mañana del encuentro, mi nieta se vistió con un cuidado especial, optando por un conjunto sencillo pero formal, pantalones negros y una blusa azul que le había regalado en su último cumpleaños. «¿Cómo me veo?», preguntó parada en la puerta de su habitación mientras yo preparaba el desayuno. «Hermosa y fuerte», respondí con sinceridad. Había algo diferente en ella, una madurez que iba más allá de sus 15 años. Las experiencias difíciles pueden quebrar a una persona o forjarla con un temple nuevo. Con Valeria estaba ocurriendo lo segundo. Durante el viaje en auto hasta Ezeiza, permanecimos mayormente en silencio. De vez en cuando, notaba sus manos inquietas sobre su regazo, un pequeño tic nervioso que heredó de su padre. Finalmente, cuando estábamos cerca de nuestro destino, rompió el silencio. «¿Sabes qué es lo que más me duele, abuela?», preguntó, su mirada fija en el paisaje monótono de la autopista. «No es el dinero, ni la casa, ni siquiera las mentiras. Es que nunca me vieron realmente. Para ellos siempre fui una extensión de sus ambiciones, un adorno en la fotografía familiar perfecta, pero nunca una persona real con sueños propios». Sus palabras me atravesaron como un relámpago de lucidez. Era exactamente lo que me había ocurrido con Esteban. En algún momento, dejó de verme como una persona completa, con historia, sentimientos y dignidad. Me convertí en un obstáculo, luego en un recurso a explotar y finalmente en algo descartable. «Eso es lo que intentan robarnos, más allá del dinero o las propiedades», respondí, mientras tomaba su mano. «Nuestra humanidad. Y es precisamente lo que no permitiremos que nos quiten». La sala de visitas de la prisión estaba inusualmente tranquila aquella mañana. Un guardia condujo a Esteban, quien se detuvo en seco al ver a Valeria sentada junto a mí. Por un instante, el hombre calculador desapareció y vi en sus ojos el destello del padre que alguna vez fue. «¿Vale?», susurró, usando el apodo cariñoso que le había dado cuando era pequeña. Mi nieta se mantuvo firme, con la barbilla ligeramente levantada, en un gesto que me recordó dolorosamente a mí misma décadas atrás, cuando enfrentaba a criminales mucho más peligrosos que mi propio hijo. «Hola, papá», dijo con una calma estudiada. Esteban se sentó frente a nosotras, sus manos esposadas descansando sobre la mesa metálica. Había perdido peso desde mi última visita, y nuevas canas plateadas aparecían en sus sienes. La prisión lo estaba envejeciendo prematuramente. Estás más alta», comentó torpemente, como si estuviera buscando algo seguro que decir. «Sigo midiendo lo mismo», respondió Valeria con una pequeña sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Solo me estoy sentando más derecha». El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas y explicaciones imposibles. Finalmente, Valeria extrajo de su bolso un pequeño cuaderno. «Tengo algunas preguntas», anunció, abriendo el cuaderno en una página específica. «No espero que respondas a todas, pero necesito intentarlo». Esteban asintió, una expresión de resignación cruzando su rostro. «Primera pregunta, ¿cuándo comenzó todo? No me refiero a los fraudes financieros, sino a cuando dejaste de vernos, a la abuela y a mí, como personas y empezaste a vernos como recursos». La crudeza de su pregunta pareció desestabilizar a Esteban. Se removió incómodo en su asiento, sus ojos evitando los nuestros. No fue un momento específico», comenzó, su voz casi un murmullo. «Fue gradual. Primero pequeñas mentiras, luego compromisos morales cada vez mayores. Cuando conocí a Rodrigo y comenzamos a hablar sobre oportunidades inmobiliarias, ya estaba bastante desconectado emocionalmente.
¿Y mamá? ¿Ella siempre estuvo involucrada? Esteban suspiró profundamente. Luciana se unió después, cuando el negocio ya estaba establecido, pero una vez dentro se volvió entusiasta. Tenía planes, ideas para expandir. Era muy buena identificando potenciales víctimas. Observé a Valeria asimilar esta información, su mandíbula tensa, con un esfuerzo visible por mantener la compostura. ¿Y la universidad? ¿Alguna vez hubo un fondo real para mis estudios de medicina? ¿O también fue una mentira? Esta pregunta pareció golpear a Esteban con especial fuerza. Por primera vez desde que comenzó la conversación, vi lágrimas formándose en sus ojos. Existió, respondió con voz quebrada. Al principio era real. Abrimos la cuenta cuando tenía 5 años, pero hace 2 años necesitábamos capital para un proyecto en Nordelta. Tomé prestado ese dinero, convenciéndome de que lo devolvería con intereses. Nunca lo hice. Valeria asintió lentamente, haciendo una anotación en su cuaderno. Su mano temblaba ligeramente, pero su voz permaneció firme. Última pregunta por ahora. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? No me refiero a evitar ser atrapado. Me refiero a tus elecciones fundamentales. Esteban miró directamente a su hija, luego a mí, y finalmente bajó la mirada a sus manos esposadas. El silencio se extendió por varios segundos. Quisiera poder decir que sí, que cambiaría todo, respondió finalmente. Pero honestamente no lo sé. No sé si soy capaz de ser mejor de lo que he sido. Su honestidad brutal, aunque dolorosa, era preferible a falsas promesas de redención. Valeria cerró su cuaderno y asintió, como cerrando un capítulo. Gracias por responder, dijo simplemente. Vendré de nuevo cuando tenga más preguntas. Cuando salimos de la prisión, el sol brillaba con una intensidad casi ofensiva, en contraste con la oscuridad emocional que acabábamos de experimentar. En el estacionamiento, Valeria se detuvo súbitamente. Necesito un momento, pidió, su voz finalmente quebrándose. La abracé mientras lloraba, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. No eran lágrimas de autocompasión, sino de duelo. Estaba llorando por la pérdida del padre que creía tener, por la familia que nunca fue real, por la inocencia que nunca recuperaría. Lo siento tanto, mi vida, susurré contra su cabello. Ella se apartó ligeramente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No lo sientas. Esta es la verdad, y prefiero la verdad dolorosa a una mentira cómoda. Siempre. En ese momento supe que estaría bien. Más que bien, sería extraordinaria. El 6º mes después de la fundación del Centro de Justicia Ancestral, trajo un desarrollo inesperado. Una mañana de invierno, mientras tomaba mi café en la oficina recién renovada, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Señora Carmela Vázquez?», preguntó una voz grave al otro lado de la línea. «Soy Lorenzo Aguirre, fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos». «Buenos días, fiscal Aguirre. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Señora Vázquez, estamos ampliando la investigación del caso de su hijo hacia una red internacional de lavado de activos. Hemos descubierto conexiones con operaciones similares en Uruguay, Paraguay y Chile. Su experiencia, tanto profesional como personal en este asunto, sería invaluable». La propuesta me tomó por sorpresa. Hacía décadas que no participaba formalmente en una investigación oficial. ¿Está sugiriendo que me incorpore al equipo investigador?, pregunté, buscando clarificación. Exactamente. Como consultora especial con todas las credenciales y accesos correspondientes, el Procurador General ha dado su aprobación personal al nombramiento. Esa misma tarde me reuní con el equipo de investigación en la Fiscalía Nacional. El caso era más grande y complejo de lo que habíamos imaginado inicialmente. El esquema de Esteban era apenas una pieza de un rompecabezas continental que involucraba a funcionarios bancarios de alto nivel, notarios corruptos y hasta políticos en varios países. Las víctimas siguen siendo predominantemente personas mayores, explicó María Fernández, una joven analista financiera que formaba parte del equipo. Utilizan técnicas casi idénticas en los 4 países: manipulación familiar, falsificación documental y transferencias estratificadas para ocultar el origen de los fondos. Mientras examinaba los informes y diagramas de flujo financiero, sentí una familiar mezcla de indignación y determinación profesional encendiéndose en mi interior. Esta era una oportunidad no solo de cerrar el capítulo doloroso de la traición de Esteban,
sino de prevenir que miles de otros ancianos sufrieran destinos similares. Voy a necesitar un equipo ampliado, anuncié, tomando naturalmente el liderazgo de la operación, y autorización para incorporar a algunos de mis antiguos colegas como consultores adicionales. El fiscal Aguirre sonrió. Ya me habían advertido sobre su eficiencia, señora Vázquez. Tiene carta blanca para estructurar la operación como considere necesario. Así comenzó lo que la prensa eventualmente llamaría Operación Ancestral, la mayor investigación coordinada sobre fraudes contra adultos mayores en la historia de Sudamérica. Durante los siguientes 3 meses, trabajé incansablemente junto con un equipo internacional de investigadores, analistas y fiscales. Gustavo se unió como consultor en inteligencia financiera. Pilar aportó su expertise legal en casos transfronterizos. Incluso el doctor Duarte colaboró, desarrollando perfiles psicológicos de los perpetradores y estrategias para entrevistar a víctimas traumatizadas sin causarles mayor daño emocional. A pesar de la intensidad del trabajo, me aseguraba de estar presente para Valeria. Cada noche cenábamos juntas compartiendo los eventos del día. Ella había comenzado a involucrarse más profundamente en el centro, asumiendo la responsabilidad de coordinar un programa de tutorías entre adolescentes y adultos mayores, un puente intergeneracional que estaba produciendo resultados sorprendentes. Los chicos enseñan tecnología a los abuelos y los abuelos les enseñan historia vivida, me explicó entusiasmada una noche. Estamos documentando sus historias en podcasts que producen juntos. Ya tenemos más de 50 grabaciones. Su entusiasmo era contagioso. En medio de una investigación que me enfrentaba diariamente con lo peor de la naturaleza humana, Valeria me recordaba constantemente que también existía lo mejor. Una tarde, mientras revisaba documentación en mi oficina en la fiscalía, recibí una visita inesperada. Mercedes Ahumada, ahora recuperada de la experiencia traumática con su sobrino y convertida en una de las líderes comunitarias del centro, apareció con una expresión de urgencia. «Carmela, acaba de venir una mujer al centro buscándote específicamente», dijo, recuperando el aliento como si hubiera venido corriendo. «Dice que tiene información crítica sobre Esteban, algo que nadie más sabe». «¿Te dijo su nombre?» «Rosa Mamani. Dice que viene desde Bolivia». El nombre no me resultaba familiar, pero algo en la mención de Bolivia encendió una alarma interna. Pedí que la trajeran inmediatamente a la fiscalía. 1 hora después, una mujer indígena de unos 65 años entraba a mi oficina. Vestía ropa sencilla pero impecable, y sus ojos oscuros mostraban una inteligencia aguda y evaluadora. «Señora Vázquez», saludó formalmente estrechando mi mano con firmeza. «Agradezco que me reciba con tan poca anticipación. Por favor, siéntese. Me dicen que tiene información sobre mi hijo». Rosa Mamani se sentó erguida, sus manos descansando sobre una carpeta de documentos desgastada que traía consigo. «No solo sobre su hijo, señora, sobre quién es realmente su hijo». Lo que siguió fue una historia tan extraordinaria que, de no ser por los documentos meticulosamente preservados que Rosa fue extendiendo sobre mi escritorio, habría sido difícil de creer. Hace 43 años, yo trabajaba como empleada doméstica en la casa de Isabel Vázquez, la esposa de su cuñado Ricardo. Acababa de llegar de Bolivia y necesitaba desesperadamente el trabajo para enviar dinero a mi familia. Isabel y Ricardo, recordé, habían fallecido en un accidente automovilístico hace más de 20 años. Nunca fuimos particularmente cercanas. Las visitas familiares eran más protocolares que afectuosas. Isabel había dado a luz 1 mes antes que yo, continuó Rosa. Nuestros bebés nacieron con apenas 3 semanas de diferencia. Su hijo, a quien llamaron Esteban, nació con una condición cardíaca congénita. Los médicos no daban muchas esperanzas. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comenzaba a intuir hacia dónde se dirigía esta historia. Mi hijo nació fuerte y saludable. La voz de Rosa se quebró ligeramente. Una noche, cuando el pequeño Esteban tenía casi 3 meses, su condición empeoró repentinamente. No sobrevivió. Isabel estaba destruida, fuera de sí. Y entonces tomó a tu bebé. Completé en un susurro, las piezas encajando con terrible claridad. Rosa asintió, lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Me dijeron que mi bebé había muerto mientras dormía. Me mostraron un cuerpo, pero apenas me permitieron verlo.
Estaba tan sedada por el shock. Solo años después comencé a sospechar la verdad. Cuando vi fotografías del niño que criaban, que se parecía extraordinariamente a mi padre. Extendió una antigua fotografía en blanco y negro que mostraba a un hombre de rasgos indígenas marcados, con los mismos ojos penetrantes que yo había visto toda mi vida en el rostro de Esteban. Pasé décadas investigando, ahorrando cada centavo para contratar investigadores privados, buscando pruebas. Finalmente, hace 5 años, encontré a una enfermera retirada que había trabajado en la clínica. Ella confesó todo antes de morir. Los documentos eran irrefutables, certificados de nacimiento originales y falsificados, la confesión notariada de la enfermera, análisis genéticos que Rosa había logrado realizar utilizando muestras de cabello y otros objetos personales que había conseguido a través de los años. Esteban Vázquez, el hombre que usted crió como su hijo, es en realidad Mateo Mamani, mi hijo biológico. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. 43 años de maternidad puestos en cuestión en un instante. Pero extrañamente, en medio del shock, sentí también una especie de clarificación, como si una pieza que nunca supe que faltaba, finalmente encajara en el rompecabezas de nuestra disfuncional relación familiar. ¿Por qué ahora?, logré preguntar finalmente. ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque ahora está en prisión y finalmente puedo acercarme sin temor a que huya o desaparezca. Y porque leí sobre lo que hizo, sobre cómo traicionó a la mujer que lo crió con amor. Necesitaba entender quién es realmente este hombre que lleva mi sangre. Las implicaciones de esta revelación eran abrumadoras, tanto personal como legalmente. Como investigadora sabía que esto podría afectar todo el caso, posiblemente proporcionar a Esteban, o Mateo, nuevas vías de defensa legal basadas en traumas de identidad. Señora Mamani, dije finalmente, lo que me ha revelado cambia todo. ¿Qué es lo que busca ahora? Justicia, respondió simplemente. No para mí, es demasiado tarde para eso, sino para las víctimas de los crímenes de mi hijo biológico. Y quizás, si es posible, conocer a mi nieta. Tengo otros hijos. Ella tiene primos que nunca ha conocido. Mientras Rosa hablaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que transformaría la tragedia personal en algo con propósito y significado mayor. 3 semanas después, en una sala especial del complejo penitenciario de Ezeiza, tuvo lugar una reunión extraordinaria. Esteban, aún sin comprender completamente por qué había sido llevado allí, se encontró frente a Rosa Mamani, Valeria y yo. ¿Qué es esto?, preguntó confundido. ¿Quién es esta señora? Esteban, comencé, usando deliberadamente el nombre por el que siempre lo había conocido. Esta es Rosa Mamani, tu madre biológica. Lo que siguió fue una conversación intensa de 3 horas donde toda la verdad salió a la luz. El shock inicial de Esteban dio paso a negación, luego a ira, después a un silencio contemplativo y finalmente a preguntas tentativas, formuladas con la vulnerabilidad de un niño perdido. ¿Por qué me abandonaste?, preguntó a Rosa en un momento, su voz apenas audible. Nunca lo hice, respondió ella con firmeza. Te arrebataron de mis brazos. He pasado 4 décadas buscándote. Al final de aquella reunión, nada estaba resuelto, pero algo había cambiado fundamentalmente. La narrativa simple de criminal y víctimas se había complicado con capas de identidad robada, verdades ocultas y dolor transgeneracional. Una semana después, en una conferencia de prensa conjunta, Rosa y yo anunciamos la expansión del Centro de Justicia Ancestral, ahora con un nuevo programa específicamente diseñado para abordar el tráfico y la apropiación de niños, especialmente de comunidades indígenas y marginadas. El programa llevaba el nombre de Proyecto Mateo, en reconocimiento de la verdadera identidad de Esteban. La operación ancestral culminó 6 meses después, con más de 200 arrestos en 4 países, la recuperación de propiedades valoradas en millones de dólares y el desmantelamiento de una red criminal que había victimizado a cientos de adultos mayores durante décadas. Esteban, quien ahora prefería ser llamado por su nombre de nacimiento, Mateo, recibió una sentencia reducida a cambio de su cooperación extensiva con las autoridades. Más importante aún, comenzó un proceso genuino de reconciliación con su identidad perdida, con Rosa, con Valeria e incluso, tentativamente, conmigo.
En cuanto a Valeria, floreció de maneras que nunca habría imaginado. Al cumplir 16 años, organizó un viaje a Bolivia para conocer a su familia biológica extendida. Regresó transformada, con un nuevo sentido de propósito y conexión cultural. Hoy, mientras escribo estas palabras desde mi oficina en el centro, puedo ver a través de la ventana a Valeria conduciendo un taller con un grupo de adolescentes y ancianos. Está explicando cómo identificar señales de abuso financiero, cómo proteger a los seres queridos vulnerables, cómo construir puentes entre generaciones basados en respeto y dignidad mutua. La traición, que debía destruirme, acabó revelando una fuerza que yo misma desconocía poseer. Las palabras crueles de Esteban, «Sal de mi vida, vieja, no te necesito», que deberían haber marcado mi fin, se convirtieron en el catalítico para un nuevo comienzo. Y aunque las cicatrices permanecen, ya no definen mi historia. Lo que define mi historia es lo que elegí hacer con el dolor, transformarlo en propósito, en servicio, en un legado que vivirá mucho después de que yo me haya ido. Porque cuando nos desafían, cuando intentan descartarnos como irrelevantes, es precisamente cuando revelamos la fuerza extraordinaria que una vida entera de experiencias nos ha concedido. Y esa, quizás, es la lección más valiosa que esta dolorosa jornada me ha enseñado. Mirando hacia atrás y recordando todo lo que he vivido, siento que mi historia necesita ser compartida no como un caso aislado, sino como una advertencia para tantos otros ancianos que pueden estar viviendo situaciones similares en silencio, por vergüenza o miedo. Cuando Esteban, mi único hijo, me expulsó de mi propia casa tras firmar la escritura a su nombre diciendo, «Sal de mi vida, vieja, no te necesito», no tenía idea de quién era yo realmente. Por detrás de la fachada de profesora jubilada y madre dedicada, existía una investigadora con décadas de experiencia en desmantelar esquemas criminosos. Fue esa experiencia la que me permitió transformar lo que debería ser mi derrota en una victoria no solo para mí, sino para decenas de otros ancianos que estaban siendo explotados por su propia familia. Todo comenzó con pequeñas señales, documentos fuera de lugar, correspondencias extrañas, visitas de Esteban que siempre tenían un propósito financiero. Como investigadora experimentada, reconocí los patrones de comportamiento sospechoso, aunque mi corazón de madre se resistía a aceptar lo que mi instinto ya sabía. Cuando finalmente confirmé mis sospechas a través de cámaras ocultas y documentación bancaria, tuve que enfrentar la dolorosa verdad. Mi propio hijo estaba usando mi identidad en un esquema de fraude que victimizaba a personas mayores vulnerables. La trampa que preparé fue meticulosa. Mientras Esteban creía haberme vencido, yo documentaba cada movimiento sospechoso, cada operación fraudulenta, cada conexión con otros criminales. Junto con mis antiguos colegas de la Dirección Nacional de Inteligencia, construimos un caso irrefutable, aguardando apenas el momento perfecto para actuar. ¿Y qué momento podría ser más apropiado que su fiesta de cumpleaños, rodeado por todos sus cómplices y por la alta sociedad que tanto anhelaba impresionar? Ver su rostro cuando mi imagen apareció en todas las pantallas, revelando que la vieja que había descartado estaba a punto de desmantelar su imperio criminal, fue un momento que jamás olvidaré, no por venganza, sino por la justicia que finalmente se manifestaba, no solo para mí, sino para todas las víctimas similares. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para Esteban y sus asociados. La operación Código Gratitud resultó en 19 arrestos simultáneos, exposición de una red que se extendía por notarías y bancos, y la identificación de más de 30 ancianos que habían sido víctimas del mismo esquema. Mi hijo y su esposa Luciana fueron a prisión, enfrentando la dura realidad que sus elecciones habían creado. La verdad se volvió aún más compleja cuando descubrí que Esteban ni siquiera era mi hijo biológico. Había sido robado al nacer de los brazos de Rosa Mamani, una mujer indígena boliviana, e intercambiado por el bebé fallecido de mi cuñada Isabel. Esta revelación transformó no solo nuestra comprensión de la situación, sino también nuestro enfoque para abordarla, expandiendo el Centro de Justicia Ancestral para incluir un programa dedicado a las apropiaciones de niños de comunidades marginadas. Valeria, mi nieta de 15 años,
Vino a vivir conmigo después de la detención de sus padres. Ver su fortaleza al enfrentar la verdad sobre ellos, su determinación en seguir un camino diferente, se transformó en la mayor recompensa que podría recibir. Ella no solo sobrevivió al trauma, sino que floreció, encontrando propósito en ayudar a otros ancianos a través del centro que fundamos juntas. Su viaje a Bolivia, para conocer a su familia biológica extendida, le dio un nuevo sentido de identidad y propósito. La operación ancestral que surgió de nuestra experiencia personal se convirtió en la mayor investigación coordinada sobre fraudes contra adultos mayores en la historia de Sudamérica, resultando en cientos de arrestos y la recuperación de propiedades valoradas en millones. Pero más importante que los números fue el impacto humano. Ancianos que recuperaron no solo sus bienes, sino también su dignidad y voz. Esteban, ahora reconocido por su nombre de nacimiento, Mateo, recibió una sentencia reducida por su cooperación y comenzó un genuino proceso de reconciliación con su identidad perdida. Su relación con Rosa, con Valeria y conmigo sigue siendo compleja, marcada por el dolor del pasado, pero también por la posibilidad de redención. Los 2 años que siguieron fueron de reconstrucción y transformación. Lo que comenzó como una respuesta a una traición personal, evolucionó hacia un movimiento que hoy ayuda a cientos de ancianos mensualmente, ofreciendo asesoría jurídica, apoyo psicológico y talleres educativos sobre derechos y protección patrimonial. A través del centro, hemos construido puentes intergeneracionales, transformando el dolor en propósito, las heridas en sabiduría compartida. La lección más valiosa que extraigo de toda esta experiencia es que la edad nunca debe confundirse con fragilidad. Los cabellos blancos, las arrugas, los pasos más lentos no disminuyen nuestra capacidad de luchar por justicia, de reinventar nuestras vidas, de recomenzar incluso cuando parece imposible. Cada arruga representa una experiencia, cada cabello blanco una lección aprendida, cada año vivido una acumulación de sabiduría que puede ser nuestra arma más poderosa. Si mi historia ha resonado contigo de alguna manera, te invito a que te suscribas al canal Abuela Recordó. Cada nuevo suscriptor representa una persona más consciente, un aliado más en la protección de los derechos de los ancianos, una voz más que se une a nuestra causa. El simple acto de hacer clic en el botón de suscripción puede parecer pequeño, pero para nosotros representa el reconocimiento de que nuestras historias importan, de que nuestras voces merecen ser escuchadas. Deja también tu me gusta en este video. Este gesto sencillo ayuda a que nuestro contenido alcance a más personas, a difundir este mensaje tan necesario más allá de nuestro círculo inmediato. Y, por favor, compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esta historia, tal vez un anciano en situación vulnerable, un familiar preocupado, o simplemente alguien que necesita recordar el valor y la fuerza de las personas mayores. Más que nada, me gustaría pedirte que dejes tu comentario. ¿Qué te pareció mi historia? ¿Has presenciado o vivido algo similar? ¿Qué harías en mi lugar? Tus comentarios no solo enriquecen nuestra comunidad, sino que también me dan personalmente la fuerza para seguir compartiendo experiencias que, aunque dolorosas, pueden ayudar a otros a evitar situaciones similares o a encontrar la fuerza para enfrentarlas. Producir contenido como este exige recursos considerables: investigación, guionización, filmación, edición. Cada etapa demanda tiempo e inversión. Si puedes, considera contribuir con el Gracias, nuestra forma de donación para ayudar con los costos del canal y permitir que traigamos más videos diariamente. Tu contribución, independientemente del monto, hace una diferencia real en nuestra capacidad para continuar este trabajo. Este apoyo nos ayuda a mantener el canal activo y alcanzar a más personas con nuestras historias. Visita también nuestros otros videos. El canal Abuela Recordó está repleto de relatos emocionantes, historias de superación, consejos prácticos y experiencias de vida que pueden resonar con tu propia jornada u ofrecer perspectivas valiosas sobre desafíos que enfrentas o podrías enfrentar en el futuro. Al cerrar este relato, quiero dejar una reflexión final. La vida raramente sigue el camino que planeamos. A veces, las mayores traiciones vienen de quienes más amamos,
y los recomienzos más significativos surgen cuando menos lo esperamos. Lo que determina nuestro camino no son los golpes que recibimos, sino cómo elegimos responder a ellos, cómo transformamos dolor en propósito, traición en justicia, fin en recomienzo. Cuando Esteban me mandó salir de su vida, creyó estar escribiendo el capítulo final de mi historia. Poco sabía él que estaba apenas dando inicio a un nuevo libro, uno en el que yo, no él, sostendría la pluma. Gracias por escucharme. Gracias por formar parte de esta comunidad. Y recuerda, la edad no es fragilidad, es poder, es sabiduría, es la fuerza que viene de haber enfrentado tormentas suficientes para saber que, no importa cuán oscuro parezca el cielo, el sol siempre vuelve a brillar. Suscríbete ahora al canal Abuela Recordó. Deja tu me gusta. Comparte con quien necesite escuchar este mensaje. Comenta tu propia experiencia o reflexión. Y si puedes, apoya nuestro trabajo a través del gracias. Juntos, podemos garantizar que las voces de los ancianos sean escuchadas, respetadas y, sobre todo, nunca subestimadas. Hasta el próximo relato, donde continuaré compartiendo historias que necesitan ser contadas, recordadas y honradas.